días. Bueno, muchas gracias Juan, gracias a la organización por el evento, ¿no? Y gracias aquí también por compartir con grandes amigos y colegas, ¿no? Yo creo que algo que es importante cuando hablamos de infraestructuras críticas y también servicios esenciales es entender que lo primero que tenemos enfrente es el ser humano. Al final de cuentas, en una sociedad, todos estos servicios con los que una sociedad funciona son los servicios que bien Gesser decía, se tienen que de alguna manera garantizar y proteger. Y obviamente dentro de esos servicios de funcionamiento están los servicios de la economía nacional. Son dos vertientes muy fuertes, la social y la económica. Sin eso cualquier país no opera, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, de esos servicios esenciales, el estudio yo creo que nos llama la atención de algo muy importante, que es la cantidad de organizaciones que todavía no tienen formalizada la forma de gestionar la ciberseguridad. ¿Sí? Si bien es cierto, es algo que han venido haciendo toda su vida, si bien es cierto, tienen personal técnico que de alguna manera trabaja este tipo de situaciones, no es formalizado la gestión de ciberseguridad desde toda la perspectiva de lo que es la identificación de sus activos, la determinación de la importancia que esos activos tienen para, digamos, su organización o su institución, en caso de que sean instituciones de gobierno, ¿no? Y también entender a qué amenazas y riesgos se enfrenta. Entonces, eso es uno de los principales aspectos que vimos. Aproximadamente un 62% de las organizaciones nos dicen: yo no tengo formalizado este departamento, ¿no? Otra cosa que el estudio nos arroja de manera importante es el tema de capacitación. En un panel anterior hablaban del tema de lo difícil que es muchas veces contratar personal. Es más, si tú te vas a la calle, tardás entre 6 a 10 meses de conseguir candidatos, y tardás aproximadamente, ¿verdad?, unos año y medio en formarlo, muchas veces como tú quieres formarlo, para poder, digamos, empezar a desarrollar algún evento, ¿no?, ya de importancia dentro de la organización. Este tipo de cosas, ¿no?, juega en contra de todos nosotros cuando estamos hablando de resiliencia a nivel de país, ¿no?, y en los servicios esenciales. Y después viene, ya una vez que lo tenés listos, el mercado te lo empieza a robar, ¿verdad? Se lo empiezan a llevar de un lado para otro, y ahí es donde nos damos cuenta definitivamente que se convierte en un tema rudo, ¿no? Un tercer tema que para nosotros es conclusión es el tema de gestión del riesgo cibernético, ¿sí? En un 25% nada más de las instituciones, y estamos hablando de instituciones tanto público como privadas, que digamos contestaron este estudio, dicen tener bien formalizado la gestión del riesgo cibernético. Y en el resto lo que vemos es una combinación entre, esta es una labor de un departamento de tecnología, lo cual hemos hablado ampliamente el día de hoy. Esto no es un tema de tecnología solamente, ¿no? Y cuando se trata específicamente de servicios esenciales, y siendo la vida humana la que está de frente a este tipo de servicios, estamos hablando, digamos, de una combinación que no estamos llenando bien cuando estamos hablando de la gestión como tal, ¿no? Y bueno, algo que a mí me llama poderosamente la atención es en el tema de qué estamos utilizando como punto de partida para medir qué tan bien o qué tan mal estamos. Sí, creo que aquí es importante, de hecho, todos los aspectos que toca don Raúl, pues estamos abarcando la estrategia, y es el cómo. El cómo iniciamos primero en la parte del desarrollo de capacidades. ¿Cuáles son esa parte del desarrollo de capacidades? Entrenar al personal técnico en las instituciones, en qué ámbito, en la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que por más buenas intenciones que podamos tener nosotros, tenemos que tener la gente capacitada para que pueda implementar esas acciones. Yo les puedo brindar el marco, pero tiene que haber gente capacitada para que lo pueda implementar. Y cómo también iniciamos con otro tipo de estrategias también, de llevar medidas básicas de seguridad a cada institución. Un ejemplo, acabo, digamos, de brindarlo, fueron las 10 medidas básicas que pasamos desde el MISIT. El MISIT pasamos 10 medidas básicas, y te digo así que son básicas, pero protege bastante. Un ejemplo, aquí te puedo hablar de doble factor de autenticación, te puedo hablar de no tener software obsoleto, etcétera, etcétera, todo ese tipo. ¿Y qué pasa? Vimos cómo
si uno le indica a los profesionales en informática y también a nivel institucional qué es lo que deben hacer, uno les muestra el camino y ellos van a ir trabajando. De hecho, vimos cómo fue un antes y un después de los ciberataques y antes de los ciberataques. Ya esas medidas las van implementando y te puedo decir que ha ido madurando esto. Pero ¿qué pasa? Son varias líneas de acción, tanto desarrollo de fuerza laboral, también cultura a nivel organizacional. Un ejemplo, hace poco terminamos de capacitando, digamos, a 40.000 funcionarios públicos en términos a usuarios finales, que le llamamos, el que llamamos al eslabón más débil. Pero ¿qué pasa? Es nuestra primera capa de defensa. También hay que capacitarlos a ellos. Esto es algo holístico, es algo muy integral, que hemos venido trabajando en esas diferentes líneas de acción, porque sabemos que viene la parte técnica, la parte, digamos, de desarrollo de fuerza laboral, también vemos estructuras que deben conformarse en las instituciones, vemos que no hay responsables de ciberseguridad, de gestión de riesgo, sabemos que no podemos tomar la misma medida para todos, no es la misma receta, hay instituciones grandes, hay instituciones pequeñas, pero lo importante es que haya roles responsables y con conocimientos para poder aplicar esas medidas y esas acciones que se tienen que llevar a cabo. ¿Para qué? Para que esto vaya a un tenga un buen puerto, perdón. Entonces, también en la parte tecnológica, porque podemos hablar de personas, tecnologías y procesos. A nivel de tecnología, estamos en un proyecto de fortalecimiento a las infraestructuras. Hemos brindado capas de protección a las infraestructuras tecnológicas de las instituciones, llámese, digamos, de protección DNS, llámese de MDR, Human Detection and Response, a las diferentes instituciones, como mientras generemos las capacidades, porque también tenemos que generar estructura a nivel organizacional en el MISID, que al día de hoy ya contamos con una Dirección Nacional de Ciberseguridad, una dirección que cuenta con un departamento CECIR y un departamento SOC. Y ahorita nos habilitaron 21 plazas fijas en la Dirección Nacional de Ciberseguridad, o sea, ya fijas en el MISID, para poder trabajar en esos aspectos. Ya tenemos la dirección y con el personal. Un gran reto, conseguir las personas, pero es donde tenemos que irlos capacitando. También como hemos trabajado con CECIR sectorial académico. De hecho, he estado con la compañera en CECIR sectorial académico porque también sabemos que esto no es un problema solo en Costa Rica, es un problema mundial. Hay 3,5 millones de personal faltante a nivel mundial y sabemos que también el World Economic Forum dijo que es el cuarto riesgo a nivel de la inseguridad cibernética. Entonces son grandes retos que tiene no solo Costa Rica, es a nivel mundial y sabemos que tenemos que trabajar en esos varios aspectos que las diferentes líneas de acción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad hemos venido trabajando con estructura, apoyando tecnología y cómo organizando todas esas cooperaciones internacionales que nos han entrado para poder proveer a las instituciones y marcarles un trabajo. Un ejemplo, recientemente les estamos brindando ese Managed Detection and Response, esa protección DNS, esas capas de protección de tecnología, y lo que hacemos es coordinar, esa es la gobernanza que debe existir. Vea, se los provee 2024, ustedes presupuestan 2025 y se ejecuta 2026. Así les da tiempo también al personal de poder organizarse. Creo que mucho es la parte de coordinación que debe haber. Pero si usted, desde que salió la estrategia hasta el día de hoy, eso ha sido un gran avance y ya tenemos estructura, ya tenemos procesos. También estamos trabajando en un plan nacional, lo estamos reformulando a nivel que contengan vías, DRPs, BCPs, porque muchas veces hacemos tabletops, pero usted el tabletop te va a decir, es que no tenés cuáles son sus sistemas críticos, cuáles son sus DRPs, cómo vas a accionar, si te un impacto, quiénes son los roles y los encargados, todo ese tipo, digamos, de acciones, marcos de ciberseguridad como el framework de la NIST, todo ese tipo, digamos, de acciones. Yo puedo tenerlos, pero tengo que llevar con la gente capacitada para que los vaya a implementar, que sepa que tienen que tener esos procesos, para que ya realmente seamos una capa resiliente en las instituciones. Esa es una pregunta bastante interesante, porque ¿qué sucede? El día de hoy, como decía ahorita Géser, tenemos un faltante de profesionales en ciberseguridad. Cuando nosotros hablamos de infraestructura crítica, le estamos sumando otros elementos, como mencioné anteriormente. Le estamos sumando procesos, le estamos sumando equipos industriales, le estamos sumando más proveedores con su gestión de riesgos individualizada. Entonces, además de ser un profesional de ciberseguridad que llámese ingeniero en sistemas, ingeniero en computación, que conozca de las diferentes normas de ciberseguridad específicamente, tenemos que empezar a pensar, ok, si yo voy a gestionar la infraestructura crítica de una empresa de electricidad,
en cómo me tengo que preparar, además de ser un profesional de ciberseguridad. Para gestionar infraestructuras de seguridad existen algunas normas como la IEC TC 57, pero más que normas quisiera hablar de riesgos, como ha mencionado Raúl también. Nosotros tenemos que estar muy claros en la administración de riesgo de mi infraestructura. ¿Cómo hago yo para administrar un riesgo si ni siquiera sé lo que tengo? Entonces necesitamos empezar por hacer un inventario de cada uno de los elementos que está dentro de la infraestructura crítica. Entonces, para irme respondiendo a la pregunta, no solo necesitamos conocimientos técnicos de ciberseguridad, necesitamos otras habilidades, llámese habilidades blandas, llámese habilidades esenciales. Necesitamos trabajar en temas de riesgos, necesitamos trabajar en temas de inventario, ver cuáles son los elementos de mi infraestructura que pueden sufrir algunos ataques. En este momento, muchos de nuestros servicios críticos, como mencionaban por ahí, no sabemos qué es lo que tengo. Y nos damos cuenta porque un día se cae y entonces me dejó de funcionar algo. Y cuando vamos a buscar, mira, es que yo tenía una máquina que imprimía las colillas de tal cosa y en este momento me doy cuenta que no lo puedo imprimir porque se cayó. Cuando vamos a revisar, llamamos al proveedor y el proveedor me dice, sí, es que ya no le damos soporte hace 5 años. Entonces, además de habilidades técnicas per se, necesitamos dentro de las organizaciones que están en formación, llámese universidades, institutos, MISIT, todos estamos aquí para lo mismo. Entonces, en temas de capacitación tiene que tener un acompañamiento de otras habilidades. Al día de hoy no hay habilidades de resolución de problemas. Se ha perdido en las nuevas generaciones el tema de resolución de problemas, resolución de conflictos. Entonces, tenemos que dar un acompañamiento de esas habilidades. También, bueno, no sé si ya me pasé del tiempo. Si tiene algo más para terminar. Sí, quisiera para terminar. Quería compartirles también que la NIS 2 es una normativa pues, que se ha establecido y da algunos lineamientos en temas de roles y de líneas que se tienen que seguir para suministro de agua, energía, proveedores y de aguas residuales. Entonces, por ahí, y también NIS, que vienen todos los roles y responsabilidades de ciberseguridad.